Hola, mi nombre es Carlos de Petris y vamos a hablar sobre capacidad de la persona humana. Más concretamente vamos a tratar de trazar un panorama de los cambios operados por el nuevo Código Civil y Comercial en materia de capacidad de la persona humana. Estamos haciendo referencia o estamos dentro de un tema mayor que es el tema de los atributos de la personalidad y la capacidad es tal vez el más importante de ellos, al punto tal que en el pasado ha sido identificada la noción de capacidad con la noción de personalidad. Es decir, se era persona en tanto y en cuanto se fuera capaz. Ya a partir del siglo pasado esta concepción ha sido abandonada y hoy se identifica la noción de ser humano con persona y como consecuencia de esta identificación se toma, digamos, o cabe reconocer en todo ser humano, en toda persona, el atributo de la capacidad. Cuando hablamos de capacidad sabemos también que hablamos de dos ámbitos, dos conceptos o dos nociones distintas. Por un lado la llamada capacidad de derecho, capacidad de goce o de aptitud, que es la aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer deberes jurídicos, la aptitud de la persona humana para ser titular de relaciones jurídicas. Del otro lado, en el otro ámbito, encontramos a la capacidad de ejercicio. Hay que acostumbrarse ahora con el nuevo código a esta denominación, antes la llamábamos más comúnmente capacidad de hecho, que es la aptitud de la persona para ejercer por sí misma los derechos de su titularidad. Estos dos ámbitos bien diferenciados de capacidad tienen una regla común, que es la regla de precisamente de la capacidad, es decir, el principio básico de capacidad o la presunción de capacidad. En principio somos todos capaces, las excepciones, ¿sí?, las incapacidades son, digamos, de interpretación restrictiva, como excepciones que son de interpretación restrictiva. Como en esta materia, digamos, la regla es la capacidad, lo que interesa analizar o lo que interesa estudiar, ya sea que estemos en uno u otro ámbito de capacidad, son precisamente las restricciones, las limitaciones, las excepciones a la regla de incapacidad. En este sentido, podríamos hablar en primer término de las incapacidades de derecho. En este ámbito no hay mucho que decir en cuanto al contexto en el que estamos hablando, es decir, en cuanto a modificaciones, no hay demasiadas modificaciones en el código, simplemente señalar que digamos, estas incapacidades son siempre relativas, en el sentido de que no podemos hablar de personas incapaces de derecho, sino que las incapacidades de derecho se plasman a través de prohibiciones diseminadas, esparcidas a lo largo de toda la legislación. ¿Sí? Cuando una norma, por ejemplo, prohíbe a sus padres celebrar contratos con sus hijos menores. ¿Sí? Ese tipo de normas son las que establecen ciertas y determinadas incapacidades de derecho, como decía, diseminadas a lo largo de toda la legislación. El fundamento de las incapacidades de derecho siempre está en la protección de intereses colectivos, intereses que son, digamos, generales, que interesan a la sociedad en términos amplios, y la consecuencia de la violación de este tipo de incapacidades es la nulidad absoluta del acto. Es decir, el acto obrado en violación a una de estas prohibiciones implica, digamos, o tiene desde el punto de vista de su eficacia la sanción de la nulidad con carácter absoluto. Del otro lado encontramos a las incapacidades de ejercicio y estas son las que verdaderamente nos interesan y de las que vamos a hablar de aquí en adelante. Aquí estamos hablando de restricciones, digamos, a la posibilidad de la persona de ejercer por sí misma sus derechos, ¿sí?, los derechos de su titularidad. El fundamento de estas restricciones está dado en la necesidad de proteger a la propia persona, es decir, acá no hay intereses generales inmediatamente protegidos, sino que interesa proteger a la propia persona que sufre la restricción. Los alcances pueden ser mayores a los de las incapacidades de derecho, en tanto y en cuanto, tanto en el régimen actualmente vigente como en el nuevo Código Civil, vamos a encontrarnos con categorías de con grupos de personas o colectivos absolutamente incapaces para obrar. A partir de la modificación operada por el nuevo código, tenemos que volver a clasificar a aquellas personas que sufren restricciones en su capacidad. Recordamos que el código vigente tiene, digamos, dos grupos bien diferenciados, los llamados incapaces absolutos de hecho, artículo 54, los incapaces relativos de hecho, los comprendidos en el artículo 55, y algunas situaciones intermedias como la de los inhabilitados, 152 bis del código, y la situación contemplada en el 152 ter, que
a partir de la reforma operada por la Ley de Protección a la Salud Mental, está comprendida por aquellas personas con ciertos problemas o disminuciones mentales, ¿sí?, que luego de esta reforma han sido, digamos, colocadas en una situación más gris, no como incapaces absolutos de hecho, sino que ha sido atemperada su declaración de incapacidad. Con el nuevo código decía, bueno, hay que volver a barajar y hacer una clasificación distinta. Podríamos decir que tendríamos personas con una situación básica de incapacidad y dentro de esta categoría hay que colocar a las personas por nacer como el único supuesto en nuestro derecho de personas absolutamente incapaces. Hay una imposibilidad material que les impide ejercer por sí mismos sus derechos. También dentro de esta categoría de personas con restricciones o personas básicamente incapaces, hallamos a los menores en general. Ya veremos luego que, no obstante lo que estamos diciendo, hay importantes ampliaciones en materia de capacidad de los menores. Y encontramos también a una categoría que ha quedado como marginal, que va a ser muy excepcional en el nuevo código, que es la prevista en el artículo 32 infine, las personas, digamos, a las cuales se les declara su incapacidad. Veremos luego lo marginal que es este supuesto. En el otro grupo, en el grupo de personas básicamente capaces, pero con algún tipo de restricción, tendríamos que ubicar en primer término a las personas con restricciones a su capacidad por sentencia judicial, ¿sí?, artículo 32 del nuevo código. Tendríamos que ubicar también a los inhabilitados, que también han quedado como una categoría marginal, ya que se circunscribe la declaración de inhabilitación a los pródigos. Y encontraríamos también como un tercer supuesto dentro de este grupo de personas básicamente capaces con algún tipo de restricciones a los emancipados. ¿Sí? La idea entonces sería, a grandes rasgos, desarrollar estas categorías en lo que queda de la exposición, sobre todo, como decía al principio, en función de las modificaciones operadas por el nuevo código. En lo que hace a las personas por nacer no hay nada nuevo que decir, es decir, más allá de algunos cambios de redacción, no hay modificaciones sustanciales, por lo tanto, vamos a ingresar directamente en la temática que hace a los menores de edad. Menores de edad que, digamos, siguen siendo, al igual de lo que ocurre en nuestro país a partir del 2009 con la ley 26579, siguen siendo personas menores aquellas personas que no han cumplido la edad de 18 años. ¿Sí? La persona desde el nacimiento hasta las 0 horas del día en que cumplieren 18 años cuando adquieren mayoría de edad y se convierten, por tanto, en personas mayores de edad. La innovación, digamos, que la primera innovación que trae el nuevo código en esta materia es que elimina la vieja clasificación entre menores impúberes y menores adultos, ¿sí? 14 años para abajo los impúberes, 14 años para arriba los adultos, pero no obstante establece una nueva clasificación, ¿sí? Nos habla de los menores adolescentes a partir de los 13 años de edad y antes de los 13 años no hay designación alguna en el código, la doctrina considera que hay que llamarlos, en todo caso, niños y niñas. ¿Sí? Entonces, en el nuevo esquema del código los menores se dividen en niños y niñas antes de los 13 años, a partir de los 13 años y hasta la mayoría de edad, menores adolescentes. Esto viene de la mano, digamos, se siguen lineamientos previstos por la Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante lo cual, parece criticable el mantener esta clasificación porque, como veremos, hay excepciones que aparecen antes de los 13 y hay excepciones que se van incrementando con posterioridad a los 13 años de edad. Por lo tanto, no parece, digamos, demasiado útil seguir manteniendo un criterio clasificatorio en esta materia. Los menores, digamos, en el viejo régimen, en el régimen actualmente vigente, pero que variará en muy pocos días, estaban sometidos a la representación que ejercían sus padres, a falta de o incapacidad de uno de ellos, el otro, y a falta o incapacidad de ambos por el tutor que judicialmente se les designe. Esto se mantiene, ¿sí? Se mantiene con alguna diferencia o alguna atenuación. Los menores con mayor, digamos, en mayor cantidad de casos en el nuevo código, están no siempre sometidos a representación, sino también en muchos casos a la asistencia de sus progenitores, a la asistencia de sus representantes. Es decir, hay un mayor protagonismo del medio de protección asistencia en materia de menores a partir del nuevo Código Civil.
¿Cuáles serían los principios rectores que rigen en materia de capacidad de los menores a partir de la vigencia del nuevo código? Y ya vamos a ver que en realidad hay una adecuación de lo que dispone la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo diría que hay 2 o 3 principios más importantes que asumen mayor protagonismo en la ley civil a partir de la reforma. El primero de ellos es el principio del interés superior del niño, el interés superior del menor, principio que trae esta convención que acabo de mencionar, convención que rige en nuestro país desde el año 90. Convención que rige desde el año 90, pero que en la práctica no ha sido del todo asimilada por los operadores jurídicos durante todo este tiempo, y el código, en este sentido, el nuevo código, creo que va a reforzar o va a acentuar la aplicación práctica de estas directivas provenientes de la convención. El interés superior del niño, en muy pocas palabras, implica que en todas las medidas que se adopten en materias que conciernan a intereses de los niños, de los menores, se hagan prevalecer aquellas que protejan, aquellas que impliquen el respeto de sus derechos fundamentales por sobre aquellas que impliquen restringir, coartar estos mismos derechos. Es decir, en la opción respecto a las medidas a adoptar en función, digamos, de los intereses de los menores, hay que estar por aquellas que preserven, que respeten, que digamos, impliquen, digamos, tutelar estos derechos humanos o derechos fundamentales reconocidos a los niños. Esto implica de alguna manera colocar digamos, a los menores con un protagonismo distinto, digamos, enfocar la temática del niño, la temática del menor, con otra visión, dándoles digamos, un lugar que en la concepción tradicional no tenían. Los menores, por decirlo de una manera muy gráfica, tradicionalmente han sido vistos como cuasi personas o personitas, ¿sí?, sometidas a un paternalismo intenso de sus padres, y la Convención y el nuevo código hacen un cambio trascendental en esta materia. Vamos a ver, digamos, en qué medida la cultura jurídica argentina y sobre todo la idiosincrasia de las familias argentinas logran acondicionarse, asimilar estos cambios que trae la Convención. Un segundo principio muy presente en el nuevo código, también que viene de la mano de la Convención y de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es el principio que hace a la autonomía progresiva de los menores. Ya el nuevo código, a diferencia del régimen anterior, no hace, digamos, no establece amplitudes de capacidad en función de edades tajantes, sino que las amplitudes en materia de capacidad se van dando paulatinamente según la edad y el grado de madurez del menor. Es recurrente en el nuevo código esta frase, esta fórmula de acuerdo a la edad y grado de madurez del menor, ¿sí? Esto nos muestra, digamos, esta idea, este principio de la autonomía progresiva en materia de minoridad. Un tercer principio que podríamos mencionar, quizás derivado del primero que nombramos recién, es el principio de la participación de la persona del menor en las decisiones que le conciernen. Digamos, este es un principio importante, también muy presente en el nuevo código, artículo 26 y otros artículos, donde se exige que el menor tenga participación, sea oído, sea escuchado y sus decisiones, sus opiniones, mejor dicho, sean tomadas en cuenta a la hora de decidir, digamos, esta idea de la participación activa del menor en todo lo que haga a sus intereses. A grandes rasgos estos son los principios. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios hay que verlos en función de las excepciones a la regla básica de incapacidad a la que están sometidos los menores. Sería interminable, digamos, no nos alcanza el tiempo como, digamos, para agotar el elenco de excepciones a la incapacidad de los menores. Hay que decir sí que el nuevo código amplía este elenco respecto al código vigente. Podríamos mencionar a grandes rasgos que en materia de capacidad profesional hay un cambio. El nuevo código, el juego de los artículos 30 y 683, establece un régimen distinto al anterior. El menor que obtiene un título habilitante para ejercer una profesión o un oficio puede ejercerlo libremente a partir de los 16 años. Antes de los 16, un menor, supongamos a los 15 años, obtiene algún título habilitante para algún tipo de oficio, necesita autorización de sus representantes legales para ejercer el mismo. Algo que hay que agregar en esto, tener en cuenta que el menor que ejerce una profesión u oficio ve ampliada enormemente su capacidad para todos aquellos actos que tienen relación, que tienen
algo que ver con el ejercicio de la profesión o del oficio. Hay ampliaciones importantes a la capacidad de los menores en todos aquellos actos de naturaleza extrapatrimonial. Aquí antes señalábamos, cuando hablábamos de este tema, marcábamos el caso de la capacidad para adquirir matrimonio, veíamos las excepciones, algunos otros supuestos como la capacidad para dar órganos y demás, supuestos muy excepcionales que contemplaba el viejo código. Hoy tenemos que hablar de muchas otras cuestiones, de muchos otros actos que el menor puede otorgar por sí mismo. Sin agotar el elenco, tendríamos que mencionar, en primer término, algunos de los actos o de las capacidades que autoriza el artículo 26, el nuevo artículo 26 del Código. En primer término, el derecho del menor a ser oído en todas las decisiones que se adopten, sobre su persona o sobre sus bienes. Este derecho a ser oído, a ser escuchada su opinión, no se agota en el solo hecho de que el menor brinde la opinión, sino que va más allá porque, de acuerdo a normas que prevé el régimen de la responsabilidad parental, hay una obligación, un deber jurídico de sus progenitores y de sus representantes legales, en caso de que no sean estos, de tener en cuenta la opinión del menor en las decisiones que se adopten a su respecto. Esto no es un cambio menor. Otro cambio se da, digamos, y creo que esto va a traer algunos conflictos en la práctica, en la realidad, en materia de lo que alguna doctrina ha denominado competencias, ¿sí? Aquellas capacidades que tiene la persona para adoptar decisiones que hacen a su propia integridad física, a su salud, a su cuerpo. El artículo 26, en este sentido, establece que se presume que el menor de edad, menor de 16 años de edad, a partir de los 13 años, puede decidir por sí mismo la realización de tratamientos no invasivos o que no generen daños a su salud, que no sean riesgosos a su integridad psicofísica. A partir de los 16 años adquiere plena capacidad para decidir o tomar decisiones en lo que respecta a su propio cuerpo. Cuando los tratamientos son invasivos o acarrean algún riesgo, algún peligro para su salud, el menor puede tomar, entre los 13 y 16, puede tomar decisiones, pero requiere la asistencia de sus progenitores. Es decir, requiere que sus progenitores complementen su voluntad a través de una autorización o de un acto de asistencia. Esto creo que, digamos, va a ser de algún modo conflictivo. Creo que acá está muy marcadamente señalado el principio de la autonomía progresiva del menor. Pero por otro lado creo también que esto de algún modo va a chocar contra la idiosincrasia de las familias argentinas acostumbradas, digamos, a un mayor, digamos, autoritarismo, a un mayor paternalismo, digamos, con un menor ámbito de decisiones por parte del menor, ¿sí? Creo que, digamos, la implementación del nuevo código nos dirá, digamos, en qué medida lo que estoy avisorando es real o no lo es. Podríamos agregar algunas cuestiones más a este tema, pero tenemos que pasar por razones de tiempo a otros ámbitos de capacidad. Los menores con grado de madurez, con edad y grado de madurez suficiente, pueden requerir información, el menor adoptado puede requerir información, es decir, reclamar, exigir información sobre sus datos, sobre sus orígenes, los datos que hacen a sus orígenes. El menor puede también, en materia ya de índole patrimonial, esto también es importante y también puede llegar a generar cierta conflictividad en el dinamismo familiar, puede exigir a sus progenitores una suerte de rendición de cuenta o explicaciones, información sobre los actos celebrados, digamos, en relación o con relación a sus bienes, ¿sí? Hay otras modificaciones más que podríamos ir enumerando, pero nos quedaremos sin tiempo para seguir y tratar de dar una idea, un panorama general del tema. En materia de personas con restricciones a su capacidad por sentencia judicial, dijimos hoy que podríamos involucrar en esta temática a tres categorías o tres grupos de personas.
aquellas que son declaradas incapaces, artículo 32 infine del nuevo código, aquellas que no son declaradas incapaces, pero sí sufren una restricción puntual que recae sobre determinados o para determinados actos, ¿sí? Y con determinado nivel de restricción, las personas podríamos denominarlas que sufren restricciones a su capacidad por sentencia, y finalmente los inhabilitados, que dijimos que quedaba circunscripta a la causa, al supuesto de los pródigos. En cuanto a la primera categoría recién mencionada, las personas a las que se les declara la incapacidad. Decía al principio que será un supuesto marginal, un supuesto absolutamente excepcional a partir de la vigencia del nuevo código, por los requisitos muy drásticos, muy intensos, previstos en la parte final del artículo 32. Dice esta parte final que, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Es decir, para que esto ocurra entonces tenemos que hablar de un supuesto de absoluta imposibilidad de interacción, de absoluta imposibilidad de comunicación con la persona. Entonces, en este sentido, la declaración de incapacidad tan común y tan frecuente bajo el imperio de la legislación vigente va a quedar, digamos, como un supuesto prácticamente marginal. La categoría que sí va a cobrar una importancia relevante a partir de la vigencia del nuevo código es la segunda categoría que mencionábamos hoy, las de personas que sufren restricciones o que sufrirán restricciones a su capacidad. Digamos, este grupo de personas, digamos, va a estar regido también por el artículo 32, pero en su primera parte, para ir más rápido, vamos a evitar la lectura, a grandes rasgos se establecen, digamos, tres requisitos. En primer lugar, que se trate de personas mayores de 13 años, no tiene sentido restringir la capacidad a un menor de 13 años, se considera, digamos, inútil hacerlo. Más importante aún, y acá encontramos el presupuesto biológico, el presupuesto, si se quiere, interdisciplinario, que es la necesidad de que la persona sufra una adicción o una alteración mental permanente o prolongada y de suficiente gravedad que permita prever, digamos, el tercer requisito estaría dado en esto que estoy hablando, riesgos sobre su propia persona o riesgos en materia patrimonial. Es decir, la persona a raíz de estas adicciones o estas enfermedades mentales debe, digamos, estar en situación de generar, digamos, un peligro hacia su propia persona o bien hacia su patrimonio. Estos serían los tres requisitos. En cuanto al primero, bueno, no hay mucho que decir, sabemos, mayor de 13 años, lo dijimos al principio. El segundo requisito, decíamos, es el presupuesto biológico. Va a estar determinado, y esto es un principio que rige en toda esta materia, por un dictamen interdisciplinario. El viejo código, sobre todo, bueno, antes de la ley de protección de la salud mental, preveía, digamos, que estas opiniones tenían que ser dadas por médicos psiquiatras. En la nueva concepción, esto viene de la mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este tipo de dictámenes tiene que ser interdisciplinario, es decir, ya no nos va a dar opiniones un médico psiquiatra, sino que necesariamente habrá un médico psiquiatra, pero habrá también otros profesionales como por ejemplo psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, personas que se ocupan de lidiar con las personas que tienen dificultades de comunicación, intérpretes, etc. Es decir, en toda esta temática ya no va a haber un dictamen de un psiquiatra, sino la necesidad de dictámenes interdisciplinarios. Tercer requisito, decíamos, acá viene, digamos, el requisito que está a cargo o en manos del juez, que es la decisión respecto a si estos problemas de adicciones o de alteraciones mentales permanentes o prolongados tienen o traen consigo o no riesgos para la persona o para los bienes del propio menor. Los efectos de esta situación, ¿qué efectos puede tener la sentencia en materia de restricción o restricción a la capacidad de las personas? Son muy distintos a los efectos previstos para la sentencia en el régimen del viejo código.
ya no hay una declaración de incapacidad básica, general, absoluta, algo atemperada por el 152 ter vigente, sino que el juez va a tener que dictar una sentencia, artículos 37 y 38 del nuevo Código, en donde deberá determinar cuáles son los actos que requerirán, cuáles son los actos que tendrá, digamos, sobre los cuales recaerá la limitación y que requerirán no ya de una representación sustitutiva de acuerdo al viejo código, sino algún sistema de asistencia, de apoyo o en su defecto de representación. Aparece acá la idea, artículo 43 del nuevo código, del sistema de apoyos, ¿sí? De un sistema de medidas que puede adoptar el juez para ayudar, para asistir a la persona en la toma de decisiones, tanto en lo que refiere a su persona como en lo que refiere a sus bienes. ¿Sí? Fíjense cómo ya no, digamos, hay una mayor flexibilidad en esta materia, ya no se designa un representante que se ocupa con su voluntad de actuar en nombre y representación del menor representado, perdón, no del menor representado, sino de la persona a cuya capacidad ha sido restringida por sentencia, ¿sí? Sino que hay un régimen mucho más flexible con un sistema de apoyos, un sistema de medidas que puede adoptar el juez, depende del caso, digamos, y que superan enormemente las posibilidades de la mera representación. Puede tomar, como decíamos hoy, mucho más protagonismo la asistencia. Pueden existir actos en los que el juez decidirá que determinadas personas, como podrán ser amigos del interesado o familiares, etcétera, lo ayuden, lo asesoren sin necesidad de que firmen un acto a título de asistencia. Es decir, decisiones, medidas que hagan a la mejor, digamos, o al mejor respeto, a la facilitación en mayor medida del principio de la autonomía progresiva del menor y del interés superior del menor. ¿Sí? Hay una superación en esto del paternalismo, del menor, vuelvo a decir, de la persona que sufre restricciones a su capacidad. Hay una superación del viejo sistema paternalista, del viejo sistema de representación sustitutiva, de sustituir absolutamente la voluntad de la persona por un sistema en el que se acuerda mucho más protagonismo, mucho más respeto de los derechos fundamentales de la persona, ¿sí? Con la ayuda, con la idea de que sea asistida y que no sea reemplazada en el ejercicio de sus derechos. Habría muchas más cuestiones que decir sobre el tema. Yo, para terminarlo o redondearlo en todo caso, diría, digamos, dos cosas. En primer término, que el nuevo código no contiene, digamos, un cambio revolucionario en esta temática, sino que más que innovación hay asimilación de principios y directivas provenientes de las convenciones internacionales que hemos mencionado anteriormente. Fundamentalmente la de los derechos del niño y la de la protección de las personas con discapacidad. Y en segundo término, creo que en la tensión permanente que existe en materia de capacidad de ejercicio entre lo que es por un lado la autonomía personal, la libertad, las ansias de tomar decisiones que toda persona naturalmente tiene y por el otro lado la necesidad de proteger a esa persona, la necesidad, el deber que tiene el Estado de establecer protección, restringiendo esas libertades, esa autonomía, el nuevo código ha corrido el eje de la temática, ha corrido el eje desde el viejo código que estaba mucho más volcado hacia el paternalismo, hacia el deber de protección, lo ha corrido y en gran medida hacia la autonomía personal de las personas. Creo que la implementación del nuevo código y el tiempo dirán si realmente, digamos, esto no acarreará más conflictos en la sociedad y sobre todo si, digamos, constituyen medidas saludables para el respeto de los derechos fundamentales de estas personas con situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias.